La siguiente ponencia, como ya se avisó, iba a haber el cambio en el programa, la va a realizar David Butler. No hace falta a estas alturas ya volver a presentarlo. Todos ya sabemos de su arte torero. Y nos va a presentar la ponencia Metáfora, Razonamiento y Neurociencia. Gracias. Yo no soy mujer, ¿eh? Eso sí que lo sé. Que yo sepa, al menos, vamos. Bueno, es una oportunidad maravillosa. No esperaba volver a intervenir. Muchas gracias a todos, gracias a los organizadores por esta nueva invitación, a vosotros por acudir, por vuestra amistad, pues vuestros regalos y por realmente quereros sacaros una foto con un anciano como yo. Me ha encantado. Me gustaría agradecer también a los intérpretes que han hecho un trabajo estupendo, sobre todo con este inglés australiano mío, que es el mejor inglés de todos, por cierto. A Cormac no le hagáis caso, o a Kevin. Pero bueno, muchas gracias. La verdad es que llevo ya como 8 semanas de vacaciones en España. Lo estoy pasando. Quiero volver a beber el mejor vino, comer la mejor comida, bailar como un loco y ver todo lo que hay que ver, que es precioso. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría energizar vuestros cerebros con algunos movimientos metafóricos. Algunos de vosotros que estuvieron ya en mi curso anterior, en mi taller, lo conocéis. Pero bueno, todo el mundo con las palmas hacia abajo. Vamos a empezar con este tipo de movimiento. Más. No. Más. Platos. No. Fuera. Y ahora me gustaría que atraparais una mariposita. Aquí en la izquierda. En la parte izquierda superior, inferior, derecha. Estupendo. Ahora un cuchillo. Un cuchillazo. Que ya está oxidado. Lo tenéis en la mano y vais a cuchillar ahí al que tenéis delante. No habéis apretado lo suficiente. Otra vez. Venga, y remover ahí, hurgar, sacadlo, a olerlo ahora. De nuevo. Remover, retorcer, y ahora lo volvéis a colocar. Ahora la mariposita otra vez. Qué bonito. Y otra vez, una más. Esto para el verano, que ya se acerca. Entonces, venga, ponerse el protector solar. A la cabeza, sobre todo si sois calvos como yo, os vendrá bien. Las orejas, el pecho, la parte superior de las piernas, y no se os olvide, también detrás de la rodilla, no se os olvide nunca. Bueno, pues ya estamos listos para empezar, y más que listos. La metáfora, el razonamiento y la neurociencia. Antes de avanzar, he hablado un poco ya del sistema inmune. Estoy intentando que los fisioterapeutas y otras profesiones se impliquen en el sistema inmune, pero nos trata un poquito de historia. El hecho de que los microgliales se mueven en nuestro sistema nervioso se descubrió en primer lugar aquí en Valladolid. ¿No os parece fantástico? Aquí, justamente, y sabéis, esta es la manera, sobre todo con mis colegas fisioterapeutas, es la forma en que yo les implico en el sistema inmune. Es porque hablamos de movimiento, esos gliales que se mueven por los astrocitos también por el cerebro. Son pequeñas estrellas, ¿no? Así es lo que quiere decir. Y esos tentáculos también se están moviendo constantemente. Bueno, y mientras doy la conferencia voy a hacerlo constantemente. Vamos a ver cómo esos gliales se mueven, los astrocitos también están ahí. Es como una especie de gusanos que se mueven, ¿no? Bueno, pues este descubrimiento se hizo por primera vez en esta maravillosa ciudad, en Valladolid.
Chris no ha podido. Estoy sustituyendo a Chris. Bueno, pues no ha podido venir, pero aquí le tenéis. Somos muy distintos, como podéis constatar. Por cierto, ¿por qué muchos fisioterapeutas van vestidos de color azul? Fijaros en mis nuevos pantalones. Los he comprado aquí ayer y estoy muy orgulloso de ellos. Sabéis, en mi vida clínica siempre he intentado vestir ropas de gran colorido porque siempre he intentado inspirar en mis pacientes un cierto sentido de la curiosidad. Digamos que esto es fundamental para el aprendizaje, es crucial. Una vez, siempre tengo a estos pacientes que antes de entrar en la consulta se preguntan ¿qué llevará puesto este tío hoy? Bueno, pues Chris es el culpable de que es el responsable de los grupos, de la formación de grupos de manejo del dolor en el Reino Unido. Esta filosofía luego se expandió y es una pena que no haya podido venir. Me ha vestido de azul, pero bueno, vais a tener que aguantarme a mí. Hace 20 años aproximadamente escuchaba yo una tarde las historias de muchos pacientes de dolor crónico, ¿no? Y de repente se me ocurrió que de alguna manera yo tenía que cambiar esa historia que se repetía una y otra vez. Una historia que ya había escuchado muchas veces. No cambiar el movimiento, sino cambiar la estructura lingüística, ¿no? me plantea, ¿no? Y esto me llevó a interesarme a obtener mi inspiración de la lingüística, aunque yo no soy lingüística, pero me encanta oír hablar y oír hablar a la gente. Bueno, pues cuando aprendes un poquito de lingüística, inevitablemente acabas hablando de la metáfora. La metáfora, que es explicar algo que yo entiendo utilizando unos términos que compartimos, que entendemos los dos, tú y yo. Bueno, pues hay que escuchar con mucha atención porque voy a hablar de metáforas en inglés, pero sabemos que también existen en vuestra riquísima lengua, el castellano. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de las metáforas. No voy a intentar que afloren a la superficie e incluso en esta clase, en este grupo, si se ocurre alguna metáfora que tenga que ver con lo que estoy diciendo, comentádsela al vecino de asiento. Pues bien, tenemos una visión general de la metáfora aquí. Estos ejercicios que hicimos antes son metafóricos. Cuando te encuentras con alguien y con una conversación agradable en torno a una taza de café, ahí hay una situación. Ese café es metafórico para vincular también la conversación, ¿no? Hablaremos de símiles y de metáforas. La metáfora es decir, algo es algo. Hace unos 30 años, la Unión Soviética era un imperio malvado, dijo Ronald Reagan. Pero si algo se parece a o es como, entonces, por ejemplo, en inglés decimos llueven perros y gatos, o aquí chuzos de punta, ¿no? Pero bueno, si utilizas la palabra como o igual que o parecido, entonces es un símil. Sabemos que la estructura de la metáfora se parece en todas las lenguas. También sabemos que se ha hecho muy poca investigación sobre la metáfora en relación con el dolor. Cuando yo tenía 30 años menos, me hubiera gustado investigar en eso. Os quiero subrayar el poder de la metáfora, que siempre ha ayudado al progreso de la ciencia. El corazón como una bomba, por ejemplo. La teoría del control de las puertas es una metáfora, ¿no? El principio del cerrojo y la llave para explicar la drogadicción, por ejemplo. La metáfora del cerebro como ordenador es una metáfora. Pero necesitamos, sin duda, mejores y más metáforas, o más y mejores. Existen 2000 metáforas relativas al cuerpo en inglés. La mayor parte tienen que ver con los pies y con la cabeza. Y os daré algunos ejemplos de metáforas pedestres y os daré 10 minutos para que penséis también en alguna que tengáis en español. Nosotros decimos un paso cada vez, ¿no? Pongo primero un pie y luego el otro, ¿no? A ver si podemos hacer aflorar metáforas que tengan que ver con los pies en castellano.
Cuando alguien se muere en Australia, dice que das una patada al cubo, kick the bucket en inglés, ¿no? Estiras la pata. Bueno, ¿no tenéis alguna metáfora parecida en español? Pues mejor no la digáis, porque si la tenéis, os tenéis que marchar. No. Las metáforas muchas veces son abiertas y a veces son un poco difusas, ¿no? En el contexto clínico a veces te invitan un poco. Cuando tienes un problema con un paciente y las cosas no están funcionando, dices a veces, vamos a ponerlo todo sobre la mesa en este momento, ¿no? La metáfora, parece que suaviza un poco la situación. O el humor también lo hace, ¿no? Bueno, por lo menos estar en la parte correcta de la hierba, del césped, es una metáfora también, ¿no? O incluso cuando se habla de cosas más personales, ¿no? En lugar de preguntar, ¿qué tal meas o orinas? En inglés dices, ¿cómo va el tema hidráulico, ¿no? Y yo creo que seguro que en castellano tenéis algo muy parecido. Las metáforas, desde un punto de vista sociológico, son tanto un producto de la experiencia vivida de la enfermedad y del dolor, y también al mismo tiempo son una influencia capaz de transformar esa experiencia. Recordad lo que os conté ayer de los DIMS y de los SIMS. Una metáfora lingüística podría ser un DIM. Es decir, decirlo, pensar en ello, sencillamente hace que se active la vigilancia del peligro, pero también se puede cambiar la metáfora, buscar otra mejor que sea más en la línea de la seguridad. Y eso me parece que tiene un efecto inmunológico muy poderoso también. Recordad lo que dijimos ayer, los DIMS y los SIMS, aquí los volvéis a ver. Hay una categoría ahí que era las cosas que se oyen, decíamos ayer, y las cosas que decimos, ¿no? Así que esta conferencia ahora tiene que ver con este bloque concreto. Yo no sé si esto está traducido en castellano. Es una de las monografías más leídas en lengua inglesa. Cualquier estudio de la teoría de la metáfora tiene que hablar de Lakoff y de Johnson. Y este título, las metáforas con las que vivimos, ¿no? Metaphors we live by. En el 82 se publicó por vez primera este libro. Los elementos clave son estos tres. En primer lugar, que las metáforas son ubicuas, están en todas partes. Si pensáis si tienes que explicar cualquier cosa que tenga que ver con la lengua, hay que hablar de la metáfora. Un ejemplo. Un paciente me contó esto, ¿no? Y lo tuve que anotar, me pareció interesante. El dolor puede ser un verdadero asesino, ¿no? Porque rodea y penetra en el interior de mi músculo hasta llegar a mi vieja rodilla que se me estropeó hace ya años. En ocasiones se me mete en el huevo derecho. Eso me saca de quicio. Tengo hormigueo también en el puto pie derecho. No soy capaz de, una metáfora, señalar con el dedo lo que está sucediendo, pero vamos, son todo metáforas, ¿no? Y los tratamientos que me han dado hasta ahora son caca de toro, o sea, una bobada, gracias a los intérpretes. Bueno, si yo preguntara aquí al grupo cuántas metáforas hay en este texto, la gente me suele decir 6, 8, incluso 10, ¿no? Bueno, pues hay 28. Por ejemplo, agujas y alfileres es el término inglés para hormigueo, es una metáfora. Pero seguramente la mayor parte de la gente se le olvida que es una metáfora, porque ya está tan metida en nuestro, con las agujetas, ¿no? En castellano, está tan metida ya en nuestro cerebro que se nos olvida que es una metáfora. Vaya, nos puede dar un valor diagnóstico, pronóstico, incluso información de afrontamiento, ¿no? Y ese comentario sobre el sistema de la salud, el tratamiento que es una porquería hasta ahora. Fijaros, hay muchas frases aquí en inglés y también en castellano que son metáforas. Ejemplo, el suelo pélvico. Un suelo es esto que estoy pisando yo. Pero el suelo es duro, que no te perdona, vamos. Así que necesitaríamos otra palabra más adecuada para describir el suelo pélvico, ¿no? A lo mejor es un trampolín más que un suelo. ¿Y esto de los estudios doble ciego? ¿Qué os parece?
Una vez le dije a un paciente, tenemos 3 estudios doble ciego que apoyan lo que voy a hacer, mi tratamiento, ¿no? Y el paciente me dice, ¿por qué siempre estás haciendo pruebas con ciegos, con invidentes? También whiplash es una metáfora en inglés. Cada vez que un diagnóstico es una metáfora hay que ponerlo en cuestión, porque significa cosas distintas según la persona que lo escucha. La idea, por ejemplo, de apuñalar, de disparar, estos verbos ingleses, stabbing, shooting, y en vuestra lengua seguro que son parecidas, son metáforas. O sea que hasta qué punto es adecuado usarlas, porque significan cosas distintas según el oyente, ¿no? El arco del pie, el punto de gatillo, digamos, ¿no? Metáforas, todas ellas. Además, las metáforas modulan nuestra comunicación, la forma en que actuamos se convierten en nosotros mismos de alguna manera. Usain Bolt, por ejemplo, ¿habría corrido tan rápido si se llamara Usain Plot? Porque Bolt quiere decir como un gatillo, como un desencadenado, ¿no? Bolt es un rayo. Un caballo, por ejemplo, de carreras es un bolter también, el relámpago, ¿no? Pero plotter tiene que ver alguien que anda así, ¿no? Que va caminando de manera cansina y pesada. Así que creo que es una suerte que se llamara Bolt para él. Hay gente que dice que está cargada de artritis, llena de artritis, ¿no? O sea, que la artritis se convierte en ellos mismos. Y la tercera cuestión que quiero subrayar, y que estoy tomando de la Coffey de Johnson, es que hay metáforas primarias y secundarias, lo cual incluye la modulación y las neuroetiquetas de acción. Es decir, la modulación, las neuroetiquetas, esa red cerebral, por una parte, y luego las de neuroacción. Vamos a hablar un poquito de esto. Si quieres explicar el amor, por ejemplo, cosa que es bastante difícil de explicar, podemos vincularlo a una fuente. A veces la gente habla de la idea del viaje, por ejemplo. El amor es un viaje. Y a veces dice la gente, pues ha sido un trayecto lleno de baches. Pero fijaros, aquí hay frases, ¿no? En la parte de las secundarias, ¿no? Estamos al final ya del camino, ¿no? Estos son modulaciones, ya son neuroetiquetas cerebrales. Por ejemplo, otra ilustración. ¿Cómo hablamos del cerebro? Se habla a veces de que el cerebro es una máquina, ¿no? En inglés por lo menos decimos a veces que te sale vapor de las orejas. Se habla de metáforas con respecto al óxido. Soy incapaz de que la máquina siga. Hay toda una serie de metáforas que implican esa modulación, neuromodulación. La medicina, por ejemplo, como concepto, como tenor de la metáfora, a veces se vincula a la guerra. La metáfora de la medicina como guerra es primaria. Pero claro, hay una red de modulación aquí y por eso lo complicamos un poco más y hablamos de la guerra al cáncer. La idea de combatir el dolor, combatir la fuente del problema, el frente de batalla clínico. ¿Veis? En la revolución del dolor estamos intentando cambiar el lenguaje desde lo común. El dolor es un enemigo y pasamos ya a la idea de atacar el dolor. El dolor me está matando, se dice. Esas ideas de quemazón, de apuñalamiento, los painkillers, los analgésicos, ¿no? Yo nunca uso esa palabra, ya no la uso. Porque refuerza esta concepción, ¿no? Yo hablo de suavizadores del dolor. Incluso antiinflamatorios es una palabra que tiene un concepto, tiene un eco un poco hélico, ¿no? Alguien que te está tomando antiinflamatorios, pues yo hablo más bien de medicinas que mejoran o que promueven. No hay un cambio ahí de paradigma que es poderoso. No estamos intentando llevar a la gente a la idea del dolor como protector para una neuroetiqueta moduladora, y entonces se habla con otras metáforas distintas, que tienes dolor pero estás seguro, que te duela un poco no significa que te duela mucho, ¿no? Que si conoces el dolor también conoces un beneficio, ¿no? Yo hablo más bien de libertad con respecto al dolor, no de control del dolor.
mis pacientes, los vuestros, me gustaría que tuvieran cerebros que ampliaran el mundo, que juzgaran lo que está sucediendo y no solamente fueran directamente por eliminación al dolor, al miembro, etcétera. Pero claro, eso requiere una educación significativa y una experiencia, valga la redundancia, experiencial. Yo a 200 profesionales de la fisioterapia durante un mes, en una clase que llevaba, en un curso que llevaba, les pregunté por sus experiencias, sobre todo en un seminario de dolor crónico. Bueno, pues les estuve insistiendo un mes entero para que me contaran qué les cuentan sus pacientes y qué oyen también de sus amigos, ¿no? Y quiero compartir algunas de sus respuestas y también de lo que pudieran significar. He recogido miles de metáforas y las he categorizado, como Lakoff y Johnson, modestia aparte, y quiero empezar hablando de las metáforas estructurales simples. Es un dolor en el culo, decimos en inglés, ¿no? O un grano en el culo. Tengo el codo como una bisagra oxidada. Me sobresale el hombro. Tengo un nudo en los músculos. Hay que hacerlas aflorar y pensad en las cosas que os suelen contar. Tengo un pinzamiento en el nervio. Todos son metáforas. Entonces, ¿qué? En primer lugar, es el lenguaje con el que puedes encontrarte con su historia. Así que, a lo mejor cuando les vuelvas a ver, les puedes preguntar por esa rodilla oxidada, ¿no? Y conectas con ellos mejor. Pero lo fundamental es recordar que es una metáfora. Y a continuación, habría que preguntar, ¿a qué te refieres cuando oímos una metáfora? Incluso pins and needles, ¿no? Ese hormigueo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Porque hay gente que utiliza esa expresión para hablar de una insensibilidad total y otros hablan más bien de una sensación como de una aguja, ¿no? Hay que añadir una historia literal. Por ejemplo, el paciente te dice que la rodilla es como una bisagra oxidada. Entonces yo le diría a ese paciente, pues gracias por informarme, pero esto no es una bisagra, es más, porque se mueve así, se mueve asau también. Está viva. Le gusta la compresión y cuanto más te mueves y cuanta más confianza tienes en esa rodilla, pues generas esa lubricación, ese fluido maravilloso, ¿no? O sea que no es una bisagra solamente, es mucho más. En 20 segundos estoy inspirando ahí esa metáfora y estoy utilizando el lenguaje para modificar esa comprensión. Si alguien me dice que sigo teniendo un nudo en el músculo, yo le diré, pues vamos a deshacer ese nudo, ¿no? Vamos a tirar del nudo. ¿Qué pasa si tiramos de un nudo? Se aprieta. Entonces no, les digo, vamos a aflojar ese nudo, vamos a hacer que hay muchas terapias que te van a ayudar, ¿no? Y luego hay metáforas estructurales, claro, que son DIMS también. Brevemente, de nuevo, las he recogido, las apunto siempre cuando hablo con los pacientes. Este es el último paciente que he visto antes de marcharme de casa, ¿no? Y cuando hago el historial, todo lo que me sirva para explicar, pues muchas veces lo apunto y cuando me parece interesante pongo una y muchas veces son metáforas y las vuelvo a consultar una y otra vez y las exploro. Luego hay otro tipo de metáforas que podríamos llamar orientacionales. Va hacia arriba y hacia abajo. Me siento en las profundidades. Me he puesto enfermo. Fell es caerse en inglés. He caído enfermo, se diría en español. Podrían ser diagnósticas. Siento como algo que me aprieta en el pecho y sube hacia la barbilla. Podría ser una sensación que te llevaría a la sala de urgencias, pero podría ser un dermatoma simplemente. No olvidéis que el lenguaje es algo importante en estos pacientes con dolor crónico. Es muy importante que esto lo sepamos. En la teoría de las metáforas, la salud es hacia arriba y la enfermedad es hacia abajo. Así que vemos DIMS, que están basados en hacia abajo. Me ha puesto fatal, me ha dado un bajón. Tirado, me ha dejado tirado.
dentro de mí. Todo esto tiene que ver con esta metáfora de que la enfermedad tiene que ver hacia abajo. Así que la salud sería subir hacia arriba. Los Sims serían: mira hacia adelante y sigue caminando. Mira hacia arriba. Es mirar hacia adelante y hacia arriba en vez de hacia abajo. El hematoma ha llegado hasta la superficie y todo se está curando ya adentro. Esto es muy poderoso decírselo a alguien. Y estoy tan recto como una flecha y tan flexible como un espagueti bien cocinado. Podéis decir esto, podéis copiarme si queréis. Estoy sacando esto de los pacientes. En tercer lugar, hay metáforas ontológicas. Estos son personas que intentan darle al lenguaje algo que el lenguaje no tiene, como el dolor. Como el sonido tiene a Bob Marley en su interior, o el olor tiene al café en su interior. El dolor no tiene un link, un enlace a esas palabras, así que los pacientes lo intentan hacer así. Por ejemplo, me estoy cayendo en pedazos hasta la médula. O ha venido de la nada, por ejemplo. Me revientan las costuras. Estoy como si estuviera con mal tiempo. Ha sido un día muy duro. Y perdonadme, traductores, pero la cosa más común que dicen ingleses es: estoy totalmente jodido. Y lo tiene que ver con lo unen con el acto sexual, como la masturbación de la que hablaba Rafael antes. Un amigo mío me estaba intentando decir cómo era su mujer en un funeral. Dijo: ella se rompió como una galleta, tratando de explicar la emoción, una emoción que no tiene un lenguaje asociado, intentando enlazarla con un objeto como una galleta. Tú y yo podemos ver esto todos los días en nuestra clínica. También lo vemos unido a viajes y a contenedores. Por ejemplo, la gente dice en los DIMS: es una espiral hacia abajo. Estoy al final de la cuerda ya. Me estoy hundiendo en arenas movedizas. Es muy difícil de traducir esto al español. No. Containers de contenedores. No puedo sostenerlo todo. Ya he tenido suficiente, estoy empachado de esta situación. Los Sims de viaje podrían ser hacia adentro y hacia arriba. Un paso cada vez. Ya estoy de vuelta en la carretera. Y los Sims que contienen podrían ser: vamos a llenarte con muy buenas cosas. Vamos a quitar un poquito de la presión. Lo que estás haciendo aquí es cambiar metáforas de peligro por metáforas que dan seguridad al paciente. Metáforas ontológicas. Cuando me metí en este campo, comprendí algo muy importante. Cómo un paciente se quedaba aferrado, atascado en una palabra. Alguien que dice, un disco que se sale, pero nada más. Se agarraban a eso. Degeneración. Se agarraban a la palabra degeneración. Soy viejo. Se agarraban a eso y no lo soltaban. Pero tú puedes enriquecerlo con un tema de historia mucho más grande que este, ampliar la historia. Estas metáforas, por ejemplo, se me están abriendo las costuras, pueden ser un ancla para comprender a la persona. Y puede ser una razón para sensibilización central. Hay muchas cosas que pueden influir a tu dolor, les puedes decir. Por eso a veces sientes que estás como rompiéndose las costuras. Tiene sentido, sí, porque hay muchos factores en tu cerebro involucrados en esto. Pero vamos a cosértelas. Las metáforas de viajes y de contenedores pueden ser un objetivo, un setting de objetivos en nuestra terapia. 4 clases de metáforas. Esta es la cuarta. Metáforas invasivas. El paciente dice: es como un cuchillo que se me está clavando dentro. Está quemándome en lo profundo.
un paciente dijo, es como que tengo algo que se me está clavando, un bicho que me está comiendo la parte posterior del ojo, algo que se me ha metido por dentro de la piel. Son características lingüísticas de que algo te está invadiendo. Aquí una de las imágenes más famosas en el mundo es de Frida Kahlo, la pintora, y está en la Ciudad de México, este cuadro. A lo mejor vale 30 millones de euros fácilmente. Kahlo escribió desde una vida de dolor crónico la columna rota. Escribió eso. Es una metáfora invasiva y la metáfora se ha convertido en ella misma. Yo le discutiría en el cerebro de Kahlo la noción de columna, las estructuras representativas de columna están ahora en vigilancia total. Tiene esa idea de columna como columna. Quizá una columna romana le haría daño. Y ella, en la literatura, ha sido leída por cada persona con artritis. Y esta podría ser la base neurobiológica de su propio dolor crónico de espalda. Tiene como clavos en ambos lados, ¿los veis? El sistema neuroinmunitario hace esto. Se ve también, ¿veis? En su muslo derecho tiene también como clavos en su muslo derecho. Tuvo un accidente en el que tuvo un problema muy serio, una lesión muy seria, y ella muestra todos estos alfileres o clavos en ese dermatoma, en el muslo, en los pechos, y quizá también esta especie de como de corsé que en cualquier momento podría salir disparado. Entonces, las metáforas invasivas tienen conexión con lo inmunológico. El paciente dice, por ejemplo, he pensado miles de veces en esto, es un pensamiento, y un pensamiento es un proceso cerebral, y podría estar relacionado de forma inmunológica por la microglía, por la activación de los astrocitos cercanos. Siempre desafía esa invasión. Puedes reenmarcarla, porque son unos DIMS tremendos. Lo más importante en explicando el dolor es una historia en la que el paciente comprenda que decirse a sí mismo o a sí misma eso todo el tiempo le va a hacer sensibilizarse cada vez más. Hay metáforas pronósticas. Por ejemplo, tengo ya un pie en la tumba. Tengo las rodillas de mi madre. La gente en España dice esas cosas. Deberías decir, no, tú tienes tus propias rodillas, no son las de tu madre. Oh, estoy sobresaturado, estoy empachado. Si fuera un caballo me sacrificarían. Habitualmente son DIMS. El paciente ha hecho un pronóstico muy negativo y puedes emplear metáforas pronósticas mucho mejores. Por ejemplo, utilizo historias de que la gente mayor es gente maravillosa. Hueles menos que la gente joven. Sí, 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 así es. Tienes menos dolor. Es verdad. Pueden resolver los problemas mucho mejor, y eso es verdad. Cualquiera persona mayor que necesite tomarse una cerveza conmigo o un vino, venid, que yo ya no soy joven. Metáforas de... se traduciría como desencarnación, pero sería disociación corporal, diría yo. Alguien dice, por ejemplo, vamos, José, vamos, José, vamos. Estamos intentando cambiar eso desesperadamente en un manejo cuidadoso y atento del paciente que ha tenido un ictus. Mi pierna ha salido de vuelta con las hadas. Odio mi pierna, mi brazo, mi espalda. Cuando me voy a la cama por la noche y apago la luz, solo estoy yo y mi pie. Esto es una disociación de esa parte del cuerpo.
Esto tiene relación con la desensibilización central y una falta de precisión en su representación. En imaginería motora graduada se utilizaría esto. Creo que muchos de mis tratamientos, de mi educación, de mis movimientos, de perseguir esas cosas valiosas en la vida, como dijo Kevin, y yo lo conceptualizaría, esa persecución de lo que es valioso para mí como un sim, es amar de nuevo esa parte de ti, retomarla, reencarnarla, rehabitarla. Un poquito más del arte clínico de la metáfora. Me queda 10 minutos, voy a bailar, ya veréis, en 10 minutos. Vamos a hacer un poquito de control motor. Sentaros bien derechos, bien derechas en la silla. Dejad las cosas y quiero que apretéis el culete un montón. Apretad el culo, apretad. Y si lo hacéis bien, tenéis que levantaros como 2 centímetros levitando de la silla. Cuando os señale, vais a apretar los glúteos y vais a ver el movimiento. Ahí, vamos. Apretad el glúteo. Este grupo, ale, apretad. Guay, algunos eleváis muy bien el culete hacia arriba. Y allí, vosotros, otra vez. Aquí. Aquí. Allí en la pared. Vamos, apretad bien el culete. Apretad. Y ahora todos apretamos juntos. Vamos a hablar un poquito más del arte clínico de la metáfora. Bueno, les damos mucha explicación clínica. En Australia se me conoce mucho por esto. El movimiento es como una loción, es como una lubricación. Pero no se lo diría a alguien. El movimiento es como lubricación o loción o bálsamo. Si puedes hacer estos movimientos suaves y puedes volver a hacer esa actividad, haz estiramientos o lo que tú quieras, llevarás oxígeno a la base de tus pulmones y airarás tus neurones y tu corazón será mayor y tendrás menos oportunidades de tener diabetes. Es como si pusieras una suave lubricación de aceite en tus articulaciones. Lo que he hecho en 20 minutos es darle poder a la metáfora. Aquí hay otra. Sé como un camaleón. Cuando le dices eso a un paciente, no pienses... Joder, ¿qué quiere decir? Eso es, ¿qué coño quiere decir esto? Sí. Conviértete en un camaleón. Es un ser capaz de cambiar. Puedes utilizar tu poder para cambiar el color. ¿Sabéis? El camaleón también es un ser muy social. Si no está con otros camaleones, pierde la capacidad de cambiar de color. Así que esto es muy importante, decírselo a un paciente. Utiliza la emoción del humor siempre que sea apropiado. Os voy a hacer algunos ejemplos. Si un paciente dice, hoy se me ha muerto la rodilla, esto ya no va a sobrevivir, yo le diría, ¿esa pierna es más vieja que la otra que tienes al lado? No puedes echar la culpa a la edad solo. Cuidado aquí. Pero podríamos decir a un paciente que conozcamos, si tú tuvieras la espalda en la cara, cuidarías mucho más de ella. Mi espalda se me ha ido ya. ¿Dónde se te ha ido la espalda, hombre? Añadimos multimedia, recursos multimedia. Los recursos multimedia son una palabra diseñada por gente joven para asustarnos a los ancianos. La palabra multimedia está hecha para eso. Todo lo que significa es una imagen en relación con una palabra, simplemente es eso. Y hay ciencia en eso. Aquí, por ejemplo, la metáfora es, si sigues caminando hacia atrás te vas a dar contra la pared. Aquí ves una actividad, cuando aparece el dolor señalado por una flecha, haces la actividad, experimentas dolor y cada vez vas más hacia atrás.
Y puedes volverlo a hacer, pero el dolor ha aprendido que eso es el dolor y una vez más dejarás de hacer actividades. Y yo lo que quiero que diga mi paciente es, bueno, está bien, tengo dolor, pero bueno, voy a hacer algo aquí para intentar distraerme de esto y seguir adelante con mi actividad. Lo mismo con el modelo de las de las montañas gemelas, de los picos gemelos, que está en el libro de Explicando el dolor. Incluso el príncipe Carlos tiene una copia de esto. Es una historia de verdad. El príncipe Carlos de Inglaterra tiene este libro. Antes la gente, sin la enfermedad, sin la lesión, podía llegar hasta el pico de la montaña, pero su tolerancia tisular, protegidos por el dolor, estaban ahí. Y no voy a hacerlo muy deprisa. Después de la lesión, por ejemplo, 5 años después de la lesión, 5 años es suficiente para que alguien se cure, ¿no os parece? Sí, por favor, decid que sí, que 5 años es lo suficiente. Sí. Sí, los tejidos pueden tener lesiones. Sí, de acuerdo. Pero tienes un tiempo de sanación, de curación, y lo que sucede es que si vuelves a la definición de que la gente se protege a través del dolor, el dolor aparece aquí. La línea de nueva protección del dolor es un poquito inferior. Y la gente puede decir, sí, puedo tener dolor, pero puedo hacer cosas con el dolor, acompañando al dolor. Pero eso no va a estropear el tejido. Me siento dolorido, pero me siento seguro. Y esa metáfora es muy importante. ¿Te puedes convertir en alguien más filosófico? Yo tengo muchísimas citas de esto. Tú no eres tus pensamientos. Eso lo dijo el Buda. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres el dolor, lo dijimos ayer. Incluso en el dolor crónico, tú no eres tu dolor. Hay un yo mucho más grande, hay un individuo mucho más grande ahí. Cualquier hombre podría, si se sintiera tan inclinado a ello, a ser el escultor de su propio cerebro. Todo el mundo que quisiera que se sintiera inclinado podría ser escultor de su propio cerebro. Y ese es Ramón y Cajal el que lo dijo. Aquí viene Nueva Zelanda. ¿Cómo he podido ir tan rápido? Edmund Hillary, que fue el que escaló el Everest, dijo, no es la montaña lo que conquistamos, sino a nosotros mismos. Eso yo lo uso para los pacientes en Nueva Zelanda. Henry Ford hizo un imperio para la gente joven que siente dolor. Cuando estoy graduando su actividad, les digo esta cita, nada es particularmente duro si lo divides en pequeñas tareas. Rachel Hunter se casó con Rod Stewart. Tiene una marca de champú en Australia y Nueva Zelanda. Y ella dijo, no sucederá de la noche a la mañana, pero sucederá, ocurrirá. A mí no me ha funcionado, desde luego. O Michael Jordan, que es reverenciado en América. Puedo vivir con el fracaso, pero no puedo vivir sin intentarlo. O Bob Marley. Me encanta. Cuando la música me golpea, me impregna, no siento dolor. Cuando la música llega a mí, no siento dolor. También fumaba, Bob Marley, y eso le ayudó. Pero en cualquier momento en el que el paciente me dice, wow, me he sentido mucho mejor cuando estaba en una fiesta, le dije, pues claro, Bob Marley ya lo dijo. Y finalmente Wayne Gretzky, el jugador de hockey de Canadá. Doy el golpe donde está la pelota suya, no donde va a estar. Es decir, doy un golpe cada vez. Metáforas que te pueden mantener en el camino. No asustarse cuando hay un recrudecimiento del dolor, no pasa nada. Creo que acabaré con una historia, una larga metáfora. Se llama el botiquín en tu cerebro. Quiero que me ayudéis. Imaginaros que sois un grupo de pacientes con dolor, ¿vale?
Decidme algunos fármacos, medicamentos que podréis comprar en vuestra farmacia. Dad gritos. Decidme los nombres de los fármacos. Suficiente, suficiente. Decidme algunos medicamentos que pueden ayudar para el dolor que produce vuestro propio cerebro. ¡Ay, qué lentos sois! En vuestro cerebro tenéis un botiquín lleno de medicamentos y realmente crea unas hormonas de la felicidad. Quiero que me digáis esas hormonas de felicidad de forma sexy, decídmelas de forma sexy. Serotonina, encefalinas, morfina. Decid serotonina otra vez, pero de forma sexy. Tenéis vuestro propio botiquín de medicinas aquí entre las orejas. Esto realmente le ayuda a la gente que está saliendo, que se está destetando de los opioides. Vuestro botiquín de medicinas está listo las 24 horas al día, toda vuestra vida. El día de Navidad, no hay recetas porque están cerradas las farmacias. Es gratuito, no tiene efectos secundarios este botiquín. ¡Wow!, dice el paciente. Eso es interesante. Tu botiquín, siempre dibujo aquí la cruz de la Cruz Roja, produce unas hormonas de la felicidad y las lleva por todo vuestro cuerpo. Esto es maravilloso. Algunas veces hay mensajes que dicen peligro, peligro, y gracias a estas hormonas de la felicidad no caminan más, se quedan ahí. Por ejemplo, estoy caminando una mañana de domingo y pienso, ¿de dónde me ha venido este hematoma? Vaya un cardenal que tengo aquí. Te lo tienes que haber estado pasando pipa. Y tu botiquín de farmacia es que estaba abierto. ¿Se abre o se cierra ese botiquín personal? Por ejemplo, en el futbolista está abierto. En el último juego, es la final, sabe que tiene una lesión horrorosa en el tobillo. Quedan 5 minutos para terminar el partido. ¿Saldría? No. Pero el botiquín está abierto. Y con tu síndrome de latigazo horrible, y sabes que te hiciste daño en el cuello, en esa persona, ese botiquín puede estar cerrado, ¿verdad? Vais a tener un momento de placer con un amigo. ¿Estará abierto o está cerrado? Los viejos dirían cerrado. Los jóvenes dicen abierto. Barra libre. Este botiquín responde a una pregunta aquí, que está unida a las neuronas. ¿Me merece la pena tener dolor ahora? Esa es la pregunta que se hacen las neuronas. Si estoy jugando un partido de fútbol, una final, sí, me merece la pena tener dolor. Pero si vuelves al mismo lugar a trabajar, a lo mejor no me merece la pena tener el dolor. ¿Qué cierra este botiquín interior? No conocer, no hay dirección, no saber qué te va a pasar, el miedo, que no tengas apoyo, un sistema de salud desastroso. Esos son todos DIMS. ¿Qué te abre este botiquín? Decídmelo. ¿Qué abre? Las SIMS. Conocimiento, un propósito para moverte, actividad, movimientos que valoras, comprensión. Y le puedes decir al paciente, para terminar la metáfora, la llave la tienes en tus manos. Gracias.